6, 1 y 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Comienzo leyendo este capítulo 6, versículo 1 y 2, porque estamos llevando una serie de enseñanzas acerca de las doctrinas fundamentales, el ABC del cristiano. En la mañana vimos una primera parte de la imposición de manos, la importancia de la imposición de manos, pero yo quiero, hemos visto también la doctrina de los bautismos. Voy a enseñar algo esta mañana, pero quiero encerrarlo en este contexto. El capítulo 6 de Hebreos es un capítulo que está en el contexto, de hecho todo el libro de Hebreos está en el contexto del peligro de la apostasía de muchos que se dicen cristianos, de irse para atrás. Esa es apostasía. Porque fíjense en el versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Con esto quiero decirle que es necesario que nosotros como cristianos crezcamos. Dice, vamos dejando ya los rudimentos, los fundamentos. Dice, pero vayamos adelante, pero el hecho de dejarlos no significa olvidarlos, significa crecer sobre ellos. En una casa, lo primero que ponemos son los cimientos, los fundamentos, y se hacen casas muy bonitas, las mejores y muy bellas, y muchos después se olvidan del fundamento, que es rústico, que quedó enterrado ahí, quedó sepultado en la tierra. Pero si se dan cuenta, la casa no se podría sostener si no tuviera ese fundamento. Entonces, lo básico del cristianismo no quiere decir lo más débil, quiere decir lo que tiene mayor importancia. Y si usted y yo como cristianos no tenemos este fundamento, no lo estamos poniendo más bien en práctica, entonces, hermanos, estamos en un estado de inmadurez. Y fíjense que viendo el desarrollo que tienen estas doctrinas, la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno, no es más que el resumen, hermanos, que tenemos en el libro de Romanos. No es más que el resumen. Por eso, cuando nos aferramos a las doctrinas en las que somos discipulados y permanecemos allí, llevándolas adelante, más que como una doctrina, sino como una experiencia con Dios, entonces el fundamento en usted es de un cristiano primeramente verdadero y segundo, un cristiano perseverante, que no se derrumba por nada, que no se detiene por nada, por ninguno de los obstáculos, principalmente que el pecado pueda ponerle. El pecado que a veces avienta pensamientos a nuestra mente, y el pecado de hacia afuera hacia adentro. Entonces, yo quiero reiterar esta enseñanza que mi esposa ha estado dando del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Yo le puse entendiendo el bautismo y la llenura. ¿Por qué le añado esta palabra? Porque es necesario comprenderla. Es necesario comprenderla por muchas razones. Porque hemos visto que cómo el ministerio del Espíritu Santo se viene desarrollando
a tal grado o de tal manera que se manifiesta a través de la imposición de manos en hombres consagrados, en hombres que buscan la llenura de su espíritu. Fíjese, de la doctrina de bautismos pasamos a la imposición de manos. Pero no podríamos llegar hasta ahí si no hubiese habido un arrepentimiento de obras muertas cuando venimos a Cristo. Y de ahí no hubiésemos podido venir a Cristo si no entendemos que Dios quiere perdonarnos. Fe en Dios, arrepentimiento de obras muertas, doctrina de bautismos, imposición de manos. Y esos principios que les estoy diciendo son los que están en Romanos. Fíjese, entonces, quiero reiterar, decía, esta enseñanza, porque debemos entenderla y ponerla en práctica. No solamente que escuchemos, el bautismo del Espíritu, lleno del Espíritu, ¿qué es eso? En otras palabras, a veces nos dicen, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Hablando de que, pues no lo entiendo, explícamelo. Entiendo el punto. Por eso, lo que vamos a hablar y lo que estamos hablando en las mañanas es el fundamento de una vida cristiana verdadera, genuina, ¿sí? Entendiendo el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1:4 y 1:5. A los que han estado viniendo en la mañana, algunos términos les van a ser familiares, los que no, pues hoy lo van a entender, pero yo sentí una necesidad de exponerlo a toda la congregación. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En estos versículos encontramos 4 cosas. Encontramos un mandato de parte de Jesús, lo está narrando Lucas, y precisamente se lo narra a un hombre llamado Teófilo, dice, para que entiendas las cosas que se hicieron. Para eso le escribió, para que entiendas. Dice que una de esas cosas, dice que Jesús a punto de ascender les mandó un mandato, que no se fueran de la ciudad. ¿Por qué? Porque también había una promesa de Dios que debía de cumplirse, dice, para que esperen la promesa del Padre. Y también dice que esta promesa muchas veces Cristo se las testificó. Dice, la cual oísteis de mí. Cuando dijo en aquel tiempo, ríos de agua viva correrán en los que creen en mí. Todas esas menciones, cuando el Espíritu venga, les enseñará, estaba hablando de esa promesa de la venida del Espíritu Santo, y le pone un nombre. Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bautismo de Él o en el Espíritu Santo. Los discípulos ahí estaban esperando, eran los últimos minutos de Jesús. En los próximos tenía que ascender, tenía que haber sido recibido por el Padre en el cielo nuevamente. Los discípulos que habían estado con Jesús, amados, estuvieron todavía cuando Él resucitó 40 días y vieron cómo Él manifestó su poder y la nueva vida que Él ya disfrutaba, porque hubo un momento en donde 2 veces entra donde estaban reunidos sin abrir la puerta y se aparece en medio. También en esos 40 días Jesús les habló de cosas que pertenecían al reino de Dios. Y también en esos 40 días Él les dio una comisión, les dio un encargo. Les dio un encargo, un mensaje que tenían que ir a ser discípulos y llevarlos a un bautismo para identificarlos con la misma obra del Padre. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nos vamos a Marcos 16, 17, aquí dice algo más.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjate, Joana, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Los que creen en el Señor, en su nombre, harán todas estas cosas. Amén. Entonces, por eso, nosotros, cuando el Señor les da esta comisión, podemos darnos cuenta que es una obra grande, muy grande, y que esa misma obra que el Señor encomendó a los primeros discípulos, nos la ha encomendado a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí sentados, y además, hermanos, y a todas las generaciones que vienen, hasta que el Señor venga. Así que también debemos notar que, puesto que es una obra de gran magnitud, también nos habla que va a ser una obra de poder que los discípulos vamos a hacer. O sea que se tiene que manifestar. Es una obra que requiere de un poder mayor que el de las fuerzas humanas. ¿Por qué? Porque es una obra espiritual en donde entra a una guerra también espiritual, y es una guerra que se desarrolla en el mundo en las mentes cautivadas por el diablo con argumentos de oposición. O sea, hermano, que hasta para convencerlos de Cristo se necesita el poder del Señor. Sí, ahorita lo vamos a ver. Y es aquí, hermanos, donde vemos la importancia y la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y su llenura. Lo podemos decir así, aquí puse una frase, que no solo es hablar de Jesús, sino ser y vivir como Jesús. ¿Por cuál razón? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué? Me seréis testigo y me seréis testigo. Cuando haya venido ese poder, dice que entonces cada discípulo, se los dice a los que están allí, dice, me seréis testigos. En otras palabras dice, en otras versiones dice, seréis mis testigos. Y lo que hace un testigo, hermanos, lo que hace a una persona, ser testigo, es la declaración de las cosas que vio y escuchó acerca de algo o de alguien. Y cuando esa persona que dice, yo vi, yo sé, esa declaración se llama el testimonio de un testigo. Por eso dice, me seréis testigos. Cuando venga el poder del Espíritu Santo y los bautice, entonces ustedes van a ser mis testigos. Darán testimonio, dice aquí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que vamos a ser testigos con un testimonio de poder claro. El Señor nos está diciendo eso y la promesa se cumplió. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, ahí quédense. Por eso estaban todos juntos. Y en el 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí notamos, hermanos, que el bautismo del Espíritu había llegado y llegó con una dotación de poder. Tenemos ahora ya dos términos, pónganme mucha atención. Bautismo y llenura. Aquí dice, y fueron todos llenos. Bautismo y llenura. Pero el bautismo y la llenura ambas son obras del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir bautismo? Bautismo significa
viene de una palabra griega que significa sumergir completamente en un líquido. Es dejar completamente mojado eso que se sumergió. Y sabe, el bautismo se usaba, era la palabra que se usaba en las telas cuando se sumergían en el líquido que las teñía para darles el color deseado. Y el bautismo en este momento, cuando viene el Espíritu Santo, los bautiza, se mostró con una llenura dándoles lenguas. Y estas lenguas eran idiomas, eran lenguajes que ellos obtuvieron en el instante de manera sobrenatural, y este fue el primer testimonio de Cristo en los discípulos al mundo. Vea lo que dice Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdese que era la fiesta de Pentecostés. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dice que hablaban, más adelante dice que hablaban las maravillas de Dios y da una lista de lugares. Partos, medos, elamitas, cretenses, habla de todo. O sea, todas esas personas que estaban allí en el momento en que desciende el Espíritu Santo, todas escuchaban a los discípulos hablar en el idioma de cada uno de ellos, y ellos entendían porque ellos estaban hablando cosas de Dios, glorificaban a Dios, maravillas de Dios en el lenguaje de cada uno de ellos. Así se manifestó el bautismo del Espíritu Santo en esta llenura. Ahora, ¿por qué decimos que el bautismo se mostró con una manifestación en lenguas? Porque las lenguas no son el bautismo del Espíritu. No son el bautismo del Espíritu, sino las lenguas que se ven aquí son el resultado, es una consecuencia del bautismo. Por eso debemos explicar y aclarar que hay diferencias entre estas dos cosas. Y estas diferencias, algunos grupos, algunas iglesias no las hacen, porque algunos enseñan que el bautismo y la llenura son una sola cosa, y te dicen, después de que ya recibiste a Cristo, te dicen que te falta una segunda experiencia, que venga tu Pentecostés. No sé si les ha tocado escuchar, pero lo ven como una segunda experiencia y te dicen: pues yo ya creí en Cristo, te falta el bautismo del Espíritu. Es aquí la confusión. Es aquí la confusión de esta enseñanza. Por eso era mi apremio en mi corazón de enseñárselas a ustedes y poner los fundamentos para que ustedes pudieran entender que esto, me adelanto, Cristo ya se los dio. Cristo ya me lo dio. Ahora, ¿por qué? Vamos a seguirlo aclarando. Vamos a ver esas diferencias. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, hizo nacer la iglesia. El primer grupo de creyentes fueron sumergidos. Dice que a todos los que estaban ahí, dice que eran como 120 o más, 120, dice que se posaron las lenguas y todos fueron llenos del Espíritu. Allí se forma la unidad, ahí se formó el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando fueron bautizados. Entonces, el apóstol Pablo, miren, les quiero aclarar algo. El libro de los Hechos es un libro narrativo, y de los libros narrativos no se hace doctrina. La doctrina para la iglesia son las epístolas. El libro de Hechos es como si fuera el libro de Josué, son libros históricos narrativos, en donde se forma la enseñanza, pero la doctrina para la iglesia está en las epístolas. El libro de los Hechos es una transición, hermanos, porque Pablo más adelante, en 1 Corintios 12:2 dice, 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Quiere decir que entonces el Espíritu Santo me bautizó en el cuerpo de Cristo, me sumergió, me puso en la iglesia espiritual, ¿sí? Por eso es que te puedes reunir en una iglesia aquí, siendo parte del cuerpo de Cristo, y te puedes reunir en otra iglesia siendo parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es universal, pero dice que por un Espíritu fuimos bautizados, fuimos sumergidos en esa unidad. O sea, yo ya recibí el bautismo, ya lo recibiste, por eso eres cristiano. Ya lo recibiste, por eso estás en una iglesia, estás en la iglesia. Ya lo recibiste, fuiste bautizado. Yo fui bautizado, somos del cuerpo, todos nuestros hermanos, todos los que estamos aquí somos del cuerpo. El mismo Espíritu Santo nos sumergió, nos bautizó. Vuelvo a leer el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Romanos 5 dice que el amor del Señor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese. Y muchos hermanos o algunos hermanos están luchando por tener esa experiencia del bautismo cuando ya lo están. Ahorita voy a explicar lo demás, pero muchos están, ¿cómo le hago para ser bautizado en el Espíritu, hermano? Allá recibió a Cristo, sí. Póngase a orar o ayune unos 2-3 días y ahí póngase y clame de, bautízame, bautízame. Oye, ya estás bautizado, según la doctrina del Señor. Ya fuiste sumergido allí. Ya perteneces al cuerpo. Por eso aquellos hombres del Pentecostés ahí fueron sumergidos en Cristo y se formó la primera iglesia local. Posteriormente el Espíritu Santo siguió extendiendo el cuerpo de Cristo, la iglesia, tocando a más gente. Por ejemplo, tenemos a Cornelio, como lo vimos en las clases. Tenemos cómo los discípulos fueron avanzando conforme al plan en Jerusalén, de Judea, Samaria. Mire, esas partes están divididas claramente en el estudio del libro de los Hechos. Los primeros 3 o 4 capítulos son de Jerusalén, y luego los otros, son movimientos de la Escritura. Y se cumplió, pero se sigue cumpliendo todavía, porque el Espíritu Santo sigue llevando a Cristo a los corazones y lo sigue metiendo al cuerpo. Por eso dice la Escritura, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por medio de qué? Por la obra del Espíritu Santo. Ahora, debemos aprender primero que el bautismo del Espíritu te une a Cristo. El bautismo del Espíritu te sumerge completamente en su obra salvadora, te sumerge en su gracia, te sumerge en su redención, te sumerge en su amor, en su cuidado, en su sangre, para que el perdón sea total. Quedamos completamente empapados de la justicia del Señor. Fíjese, ahora usted imagínese como ese trapeador que mete usted al agua, limpio, claro. ¿Cómo se llena de agua y cómo lo saca? Todo bautizado. Todo impregnado de agua. Imagínese usted cómo está en Cristo. Por eso de ahí parte la frase o la palabra en todas las epístolas de que dice en Cristo. Por eso ahora tu vida, mi vida, no está en Adán, está en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Hizo una obra sobrenatural, me sacó y me metió en Cristo. Estoy en Cristo. Por eso cuando usted encuentre en Cristo, eso es bien significativo. Y ahorita vamos a ver algunos versículos. Por eso estamos en Cristo, porque fuimos bautizados en Él. Y desgraciadamente muchos hermanos han perdido esto de este objetivo y no viven una vida gozosa. ¿Por qué cantas? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué cantas con gozo? Porque estoy bautizado en el Espíritu y pertenezco a Cristo. ¿Por qué enseñas? Porque pertenezco a Cristo y soy de Él y ahora enseño. ¿Por qué hago lo que hago? Porque soy de Cristo, porque estoy bautizado por el Espíritu Santo en Él. Entonces, si lo canalizamos por esa razón, sabes que nuestra mente va tomando nueva dirección y despierta en nosotros ese rejuvenecimiento de nuestra fe o rebustecimiento de nuestra fe. ¿Sabe?
una segunda cosa. Dice aquí, empapados de la justicia del Señor. Efesios 1:13, fíjese. En Él también, o sea en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira, cuando titubeamos o decimos, pero es que mi salvación, y es que, ¿sabes qué? Es cuando estamos en la niñez. Pero cuando vamos entendiendo la gloria de Dios en Cristo, ahora a través del bautismo, mandando al Espíritu Santo, después de que Él ascendió, ¿sabes? Nos vamos afianzando en el camino del Señor y vamos a comenzar a dar fruto. Vamos a caminar como bautizados. Ahora, segundo punto, perdón. ¿Qué más? El bautismo del Espíritu Santo te hace inseparable porque nuestra unión es totalmente espiritual. 1 Corintios 6:16. Empieza con este ejemplo muy humano y advirtiendo a los corintios de que no se unan, no tengan fornicación, porque hay un principio espiritual entre los cuerpos. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, cualquier persona que se une con otra persona es una carne. El Señor desde un principio dijo que en el matrimonio y se unirán y serán una sola carne. Ahora dice el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué es un espíritu con Él? Por el bautismo en el Espíritu. Y sabes, el que se une, ahora quiero que notes esta palabra une. La hablamos en los matrimonios, esa palabra une viene de una palabra griega que se escribe kola, donde viene la cola, pegamento que usan los carpinteros para pegar las sillas. O sea, ¿de qué manera se pega uno con la esposa cuando es un matrimonio así de fuerte? Así que cuando se trata de despegarse uno al otro, le va a afectar a uno o al otro. Es una unión tan así, tan de uno, vamos a decirlo, que también con Cristo es de uno. Y el que se une al Señor de esa manera, así fuertemente, un espíritu es con Él. ¿Cómo se hizo esto? El bautismo del Espíritu Santo en Cristo. Así que, hermano, ¿qué más dice del bautismo? El 3, te lleva a experimentar una transición de la condenación a la salvación y de lo carnal a lo espiritual. Es por eso que ahora podemos ser cristianos que viven como espirituales. Aunque somos espirituales por el bautismo del Espíritu y porque el Espíritu vive en nosotros, ahora podemos vivir como espirituales. Con la guianza, con la sujeción al Espíritu, con el control total del Espíritu. Lo vamos a ver más adelante, que esto es por medio de la llenura, de buscar la llenura. Una transición de la condenación a la salvación. Acababa yo de decir que por eso ahora estamos en Cristo. En Adán, pura condenación. En Cristo, salvación, justicia, bendición. Y de lo carnal a lo espiritual. Por eso Romanos 8 es el relato de lo que es estar viviendo bautizado en el Espíritu Santo. Ya no piensas en las cosas de la carne, ya solamente las cosas que le agradan al Espíritu, porque sabes que no eres de la carne, que no le perteneces a ella, que no le pertenezco al mundo ni a la carne. Ahora mi dirección es otra, la guianza del Espíritu Santo. Fíjate, amado. Un cuarto punto, el bautismo del Espíritu Santo te convierte en una morada, en una casa habitada por Él. En una casa habitada por Él. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La voluntad de Dios siempre ha sido morar con el hombre.
Estuvo en el huerto del Edén, luego vino al tabernáculo, luego pasó al templo allá en Salomón, y en Pentecostés fue el punto final, donde Dios decide morar, habitar en el cuerpo de todos aquellos que creyeran en Él. Así que el bautismo en el Espíritu Santo te convierte en una morada, en una casa habitada por Él. Piensa en eso. Piensa en que en tu corazón habita el Dios del universo, el Dios que creó todas las cosas, y que con ese mismo poder que levantó a Jesucristo es el mismo poder que está en ti para vivir una vida poderosa, santa. Y así es como vamos entendiendo que somos bautizados en el Espíritu Santo, amados. Ahora, algo que sí debemos aclarar, no debe quedar así sin aclarar, es que el bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez y es una obra de Dios. ¿Cuándo es esto? Cuando el pecador se arrepiente y viene a Cristo para que le sean limpios sus pecados. El creyente es regenerado e introducido al cuerpo de Cristo de manera espiritual. Cada cristiano, cada persona que viene a Cristo y abre su corazón y permite que sean limpiados sus pecados, esa persona es bautizada en el Espíritu y es introducida al cuerpo, a la familia de Dios, a lo que es la iglesia. Y ya Dios lo guía a la iglesia local donde quiere que Él crezca. Ahora, amados, sin embargo, el mismo creyente que debe estar dando pasos de fe en la dependencia del Espíritu Santo, buscando su llenura constantemente. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué sigue después de que ahora soy cristiano, hermano? Busca la llenura. Busca siempre estar lleno del Espíritu. Busca siempre, Señor, lléname. Pero para eso, pues necesitamos vaciarnos de nosotros mismos o permitir que Él nos escudriñe y entregar todo. Es un proceso, esto es importante porque es el genuino proceso de santificación espiritual que es desde adentro. Porque ¿cuántos no quieren santificarse? ¿Cuántos no quieren, según ellos, depender del Espíritu, cumpliendo reglas por fuera? Y hay muchos que así pueden hacerle. O nosotros también podemos caer en esa trampa. Debemos buscar, muchos cristianos debemos buscar constantemente la llenura, y esta llenura va a dar lugar progresivamente a que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Mira, tú estás en esta tierra no para parecerte al pastor o a cualquier ser humano, estás para parecerte a Cristo. Tú y yo estamos para parecernos a Cristo, por eso la llenura es para que te parezcas ¿a quién? A Cristo. Para que nos parezcamos a Él. ¿Por qué siempre ponemos nuestro cristianismo en base a la persona que falla? ¿Por qué? Creo que eso ya no es para nosotros. Es más, ni mi cristianismo lo debo de poner en base a mis mismas debilidades. No, es que no, hermano. Desde el momento en que tenemos al Señor y estamos introducidos al cuerpo, el Espíritu Santo nos ha bautizado, nosotros tenemos una dirección. Dice, vimos lo que decía la gran comisión: y pondrán las manos en los enfermos y sanarán, en mi nombre echarán fuera demonios. Y muchos cristianos vivimos como si no estuviésemos bautizados, y mucho menos vivimos sin la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Nuestra mente anda como, discúlpenme la expresión, como un papalote arrastrado por el viento. No la sujetamos, ni permitimos que el Señor la sujete. Nuestra mente está puesta en las cosas terrenales porque son las que nos jalan, pero a base de falta de la llenura y de los pasos de fe en ese Espíritu Santo que nos bautizó, nosotros caminamos en nuestra carne. Por eso debemos entender primeramente que hemos sido bautizados una vez y para siempre, pero es nuestra responsabilidad buscar la llenura. Buscar la llenura. El versículo que tenía yo en mente para esta nota era que en aquel tiempo que encontraron o buscaron a los 7 diáconos, uno de los requisitos era que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y alguien dijo: ¿sabes por qué los querían llenos del Espíritu Santo para servir las mesas? Para que no hicieran las cosas renegando. Sí, sí cabe. O para que no las hicieran por compromiso, ¿no? Sí, sí cabe. Ya lo vamos a ver por lo que el Señor nos da.
Entonces, de manera progresiva, la llenura nos va transformando del Espíritu en la imagen de Cristo, porque la obra del Espíritu en la vida diaria del creyente es comunicarle poder. ¿Por qué está el Espíritu aquí? Porque me va a comunicar el poder, hermana Rosy, para poder vencer el mal. Comunicar es como un hilo conductor, vamos a ponerlo así. Comunicarme el poder para poder vencer el mal, pero también me va a comunicar el poder para poder hacer el bien. Si nosotros no podemos o estamos desequilibrados solamente en que vencemos el mal, pero no hacemos el bien, entonces es una señal de la falta de la llenura, porque no puede haber un desequilibrio. Si vences el mal en ti, entonces no hay egoísmo y puedes compartir con aquel que necesita. Entonces vamos avanzando en la llenura, pero hay quienes, ya soy cristiano, déjame aquí en mi huevito y hay el mundo que ruede. Entonces no tenemos muy claro lo que significa que somos bautizados en el Espíritu y mucho menos estar buscando la llenura del Espíritu Santo para parecernos a Cristo. Ahora, porque por el mismo poder podemos hacer el bien y practicar la justicia. Ahora, ¿por qué? Porque esta justicia, este hacer el bien, pertenece al reino de Dios. Y puesto que cada uno de nosotros ha sido bautizado por el Espíritu Santo, somos ciudadanos del cielo en la tierra. ¡Qué realidades, hermano! Yo me quedo pensando y digo, ay Señor, de veras que me he quedado corto en la fe. Gracias a Dios que nos va instruyendo para hacer la voluntad del Señor. Así que somos ciudadanos del cielo por este bautismo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Fuimos predestinados? Sí. Pero con el propósito ¿de qué? De ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nos parezcamos a Él, familia. Por eso leía a mi esposa en la mañana Efesios 4:11, donde el Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un solo objetivo: edificar al cuerpo para la obra y enseñarla para la obra del ministerio. En otras palabras, para formarnos a la imagen del Señor a través de la palabra. Y vayamos haciendo la obra que el mismo Señor Jesucristo hizo cuando Él estaba aquí, pero ahora por el Espíritu Santo, por haber sido bautizados. Vea cómo se están ligando los conceptos. Ahora, por esto, hermanos, de la llenura, no todos los cristianos muestran que están llenos, aunque son salvos. Hablo de verdaderos creyentes. Habrá quienes no tomen en cuenta que vivir para Cristo día a día es estar buscando la abundancia del poder del Espíritu. Y nosotros dejamos de experimentar su bendición de crecimiento. Ahora, quiero decirle que nosotros debemos entonces pedir constantemente el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque una cosa sí es segura: el Espíritu tiene una capacidad tan grande, inagotable, que puede nutrir a cada hijo de Dios que pide de su abundante gracia inagotable. ¿Para qué necesita usted la gracia del Espíritu Santo? ¿Qué áreas necesita cambiar? ¿Qué áreas yo necesito cambiar? ¿Qué áreas necesito? Pues entonces necesito ser lleno del Espíritu, necesito buscar su llenura para esa área. Soy de esta manera, soy de la otra. Tenemos muchas áreas las cuales debemos exponerlas para que sean llenas y nosotros crezcamos en el Señor. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la iglesia debe pedirlo también constantemente, porque es una necesidad. Es la necesidad porque debemos ser testigos vivos de la vida de Cristo en nosotros. En la vida de Cristo en nosotros. Primero, porque tenemos una lucha contra el maligno. Y luego,
la necesitamos porque muchas veces nuestra relación con el prójimo no es la más correcta. Y también la necesitamos porque necesitamos adquirir las virtudes como la paciencia, la perseverancia, las cuales nos harán sostenernos en pie delante de las situaciones tan adversas que a veces pasamos. Necesitamos la llenura del Espíritu. Entonces estoy diciendo que la llenura nos da poder para una cosa, para otra y para otra sí. Pero tiene que identificar qué poder ocupa. Tiene que identificar qué dotación, vamos a ponerle así, del Espíritu necesita. Vuelvo al punto de los hermanos de los diáconos, que para servir las mesas necesitaban el poder del Espíritu. Ahora quiero que usted piense, ¿iban a hacer milagros? No. ¿Iban a hacer otras cosas? No, solamente iban a servir las mesas. Ellos ocupaban una clase de poder. Dame milagro para que cuando lleve el plato a mi hermano se lo multiplique. No, no era el asunto. Ellos necesitaban una dotación del Espíritu Santo especial para hacer ese trabajo. Por eso le voy a hablar sobre 3 palabras. Son 5 que expuso mi esposa, pero yo solamente le voy a mencionar 3 para reafirmar esta enseñanza. Entonces el Espíritu Santo llena a los creyentes. Tiene capacidad para llenar a los creyentes con poder y autoridad. Poder y autoridad. Es importante saber que el poder viene con la autoridad. Y vamos a definir la autoridad. La autoridad es en griego exousia, es la primera palabra. Y esta palabra se refiere al poder espiritual y autoridad que vienen directamente de Cristo. Y la iglesia o el cristiano que lo pide será usado para que la autoridad de Cristo se haga presente al corazón de los que escuchan el mensaje de salvación. En otras palabras es así, hermanos, que cuando exponemos el Evangelio lo hagamos con tal decisión y convicción que no será una sugerencia, sino un llamado al arrepentimiento, en donde la necesidad de los que nos escuchan solo les debe llevar a aceptarlo para ser salvos por la autoridad que el Señor está depositando en nosotros, para que el Señor mismo lleve el mensaje por el Espíritu Santo a los corazones que sean redarguidos y ellos vengan a Cristo. Porque cuando vayamos o vamos a evangelizar, no vamos a decirle al Señor, dame poder para entender tu palabra. No, dame poder, Señor, para que tu mensaje corra al corazón. Dame poder en esa autoridad, Señor, que tu Espíritu Santo me capacite para dar esa palabra sabia donde Cristo se ha revelado a esas personas y el corazón se ha compungido y vengan a Cristo. ¿Sabe? Lucas 10:18, antes de esto, su mensaje del Señor será escuchado y respondido, porque hará que su voluntad y sus órdenes sean obedecidas. Por eso, mire, a veces vemos folletos en donde dice, Dios quiere que tengas una vida buena, que seas próspero y que esto, hermanos, el mensaje del arrepentimiento viene con la autoridad del Señor. Y Dios capacita al cristiano para darlo con exactitud. 10:18 de Lucas, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas palabras se las dijo después de que regresaron 70 discípulos que vinieron y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y fue cuando el Señor les dijo, yo veía a Satanás cayendo. En otras palabras, ¿qué decía? Yo estuve presente cuando vi la derrota del maligno. Y dice el 7:28 de Mateo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que ellos estaban atónitos, la palabra original es perturbados en su propia mente. ¿Qué quiere decir que se admiraban de su doctrina?
que enseñaba como quien tiene autoridad, ellos dicen algo como esto, que las palabras de Jesús eran tan fuertes que llegaban a sus corazones, y cuando decía que no como los escribas, es que las palabras de los escribas de sus grupos religiosos les parecían huecas, falsas, les parecían vacías de contenido espiritual. Hay hermanos que nos han dicho, es que yo no sé cómo se me vino este mensaje, este versículo a mi mente para decirle a la persona esto y llevarlo al arrepentimiento. No es más que el poder del Espíritu Santo en esta manifestación de su autoridad. Ahora, un punto más, o una palabra más, la capacidad del Espíritu que dota al creyente con poder y autoridad es tan extensa que puede llegar a hacer obras poderosas, porque el poder que respalda la autoridad se define como el dunamis de Dios. Y la manera de ejercitar este poder, el dunamis, las obras poderosas, es cuando nosotros hacemos bien al prójimo, cuando servimos a Dios, cuando compartimos el evangelio y cuando oramos para que sanen los enfermos. Señor, dame tu dunamis, esa fuerza, esa dinamita para poner las manos y que los enfermos sanen, Señor, y reconozcan que tú eres el Dios poderoso. Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a un cojo? Y 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder dunamis de Cristo. ¿Sabes qué quiere decir? Que cuando más débiles somos, más insuficientes, de veras, de que decimos, Señor, es que no puedo. Tú eres el que puedes hacer esto. Señor, dótame, porque yo soy el canal en ti para que esta persona sea liberada y sea manifestado tu libertad a través de tu Espíritu Santo. Fuera, demonio. Y todo parte, recuerde, de que estamos bautizados en Cristo. Por eso, es que tiene el ministerio de liberación. Oye, espérate. Fíjate todo lo que encierra ser cristiano. Fíjate todo lo que encierra ir creciendo en la vida del Señor. Que sí, hay hermanos muy usados en esa área, pero hasta allí, ojo, todas estas cosas vienen por el Señor Jesucristo. Ahora, una palabra más derivada del poder del Espíritu para los creyentes es energía, de donde viene el término en español de energía. Y la energía o energía proporcionada por el Espíritu es la fuerza que nos hace ser eficientes. Yo creo que muchos necesitamos esa energía del Espíritu para ser eficientes, para ser capaces para desempeñar las tareas del servicio al Señor. Entonces, ¿ocupamos el poder para hacer milagros? No, lo que ocupamos es energía. Cuando necesitamos ser gente que le sirva al Señor diligente. Va a decir el Señor, no, tú no ocupas eso, tú ocupas mis energías para que me sirvas fiel y desarrolles lo que tienes que desarrollar. Ahora, dicho de otra manera, todas las cosas que el cristiano tendrá que hacer para Dios requerirá que sea sostenido, fortalecido y alimentado por la fuerza espiritual de Dios. Y esto se puede pedir. ¿Por qué no lo tiene para desarrollar el trabajo del Señor? ¿Por qué no lo ha pedido? ¿Por qué no lo he pedido? ¿Por qué no llevo una vida de oración? Porque no tengo el poder, claro, porque no lo has pedido. Tu voluntad no se ha humillado al Señor para decirle, Señor, dame tus energías, tu fuerza para levantarme, sacudir la cama. Y aunque tenga sueños, Señor, levantarme y decir, Señor, aquí estoy. Ocupa las energías del Señor. Ocupo las energías del Señor. Ahí no ocupo el poder para hacer milagros, ahí ocupo las energías del Señor. Sí, más o menos, mire, aquí le voy a aclarar. Recuerde que estamos hablando en el campo de la llenura del Espíritu Santo en el creyente.
Y estamos mencionando las distintas facetas de su poder dispuestas para cada cristiano o para la misma iglesia. Aquí está este punto de aclaración. O la misma iglesia, si hablamos ya de cuerpo, esto es para que podamos hacer y avanzar en la obra de transformación y testimonio que debemos dar en el mundo. Una iglesia de servidores, ¿cómo no? Una iglesia de maestros, una iglesia de predicadores, ¿cómo no? Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en esa área. Una iglesia con un grupo de oración, hermanos. Necesitamos el poder del Espíritu, pero necesitamos abrir el corazón para que su llenura venga y ese motivo salga. Por eso se necesita la llenura y el hecho de que falten tantas cosas. Una de las cosas es que muchos de nosotros no estamos buscando la llenura. ¿Cómo nacen propósitos para servir al Señor si ni siquiera estoy buscando la llenura? Si estoy viviendo en el amor del Señor, en el amor, voy a poner un ejemplo. Si vivo constantemente en el amor a mi esposa, estoy buscando constantemente llevarle un cafecito, llevarle una galleta, por ahí le compro una paleta, porque estoy buscando siempre cultivar y estar retroalimentándonos ese amor. ¿Por qué con el Señor es distinto? ¿Por qué no buscamos, Señor, dime como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Ya de plano. Porque necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la dotación de poder en las áreas que debemos desarrollar. Para predicar se necesita el poder del Espíritu Santo para entender lo que se va a predicar, para que nos dé la palabra, se necesita el poder del Espíritu Santo para que usted entienda la palabra, para que yo la entienda, se necesita el poder del Espíritu Santo para barrer la iglesia, las energías. ¿Me estoy explicando, amados? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Si no, usted me dice, a ver, hermano, aquí no lo entendí. Entonces vamos con mi esposa que dio la clase, que nos aclare. Ay, hermanos, yo le decía a los muchachos el sábado, porque se está desarrollando, bueno, no es una sorpresa, pero yo les decía, ¿saben qué? Yo creo en ustedes, sueñen, dicen algunos predicadores, pero más bien tengan propósitos en Dios. Le dije, miren, ¿saben? Hay una tragedia en los cristianos, en muchos, porque a algunos les decimos, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Está en la congregación. No, pues la verdad nomás viniendo, diezmando y regresándome a mi casa. Oye, es que hay mucho que hacer, mucho que dar y mucho que cosechar arriba. Entonces le decía, yo creo en ustedes, hermanos, dije, yo creo en ustedes. Porque se vale creer en la gente, se vale creer. El apóstol Pablo cuando dijo, y envíame a envía a Marcos, que me es útil al ministerio, ya creo en él, me puede ayudar, creo. Y yo creo en todos ustedes. ¿Quién da esa convicción? El Espíritu Santo, hermanos. Sí, porque veo grandes cosas, o sea, son propósitos aquí y allá, vienen ya los jovencitos, me dice el pastor Moy, oye, dice, voy a tener un campamento, así, no, mándame a tus jóvenes. No, es que mis jóvenes apenas van a salir, apenas van a ser jóvenes, vienen saliendo de la secundaria a la prepa, y ahí viene la generación, hermanos, generación que se está preparando. Y yo, la verdad, ministros, maestros, el otro grupo de alabanza, hermanos, o sea, creo. Y son cosas que el Espíritu Santo llena en mi corazón. Y digo, Señor, que tu poder, Señor, obre en cada uno de ellos, de los jovencitos, de muchachitos que empezaron aquí de 10 años, 12 años, casi 12. Y ahí andan. ¿Sabe? Cuando nos damos cuenta de que tenemos todo esto en el Señor, por el poder del Espíritu Santo, mire, vale la pena llenarnos del Señor. Porque se abren las perspectivas, como el campo que vi con mi hermano Rubén, un campo sembrado, donde la milpita va saliendo. ¿Sabe? Así es el campo de la iglesia, y si el pastor no lo ve así, hermanos, pues entonces me falta llenura. Y ahí vimos las milpitas, hermanos, en el campo, cómo iban saliendo verdecitas. Así está la iglesia, hermanos. Chiquita, pero genuina. Y ¿sabe? Todo esto
lo hace el bautismo del Espíritu Santo y con su llenura buscándola a cada uno de nosotros. Por último, Efesios 3:20. Esta energía, fíjese, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder, la energía que actúa en nosotros, dice el otro versículo, no lo apunté, dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Hermanos, no estamos huérfanos, tenemos al Dios del universo a nuestro lado. Y cuando el Espíritu Santo empieza a llenar tu corazón de propósitos, échalos a volar. O sea, ven hermano, ¿sabe qué? Yo así sin el Espíritu Santo estaba orando y ¿sabe qué? Así, ten una experiencia con el Señor. Y el Señor lo irá confirmando, seguro. ¿Sí? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor esta mañana? Vamos, ponte de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, amados. Bendito Señor. Por eso el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Gloria a Dios. Acompáñame a orar, hermano. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos bautizaste en tu Espíritu Santo, metiéndonos, Señor, a la vida de Cristo, Señor. Señor, gracias porque en ese bautismo también nos dotaste, Señor, de una llenura al alcance de todos nosotros, Señor. Y cada día nosotros, Señor, buscaremos, Señor, estar llenos de ti, Señor, para que tú, Señor, hagas tu voluntad, nos transformes, vivamos una vida de testimonio, porque sabemos, Señor, que el poder está a nuestra disposición, Señor. Necesitamos poder para vencer el mal, sí, Señor, para vencer la tentación. También necesitamos el poder para que los demonios huyan, Señor, para poner las manos en los enfermos, Señor, y sanen. Necesitamos también el poder, Señor, para ser eficaces, Señor, y produzca una diligencia, una perseverancia, Señor, para servirte. Necesitamos tu poder, Señor. Necesitamos el poder para hacer las cosas, Señor. Cuando ministramos alabanza, cuando ministramos tu palabra, cuando nos levantamos, Señor, a amar, a servir, Señor, necesitamos tu poder. Todas las cosas, Señor, que se hagan en tu iglesia para tu gloria, tendrán que ser bajo tu poder, bajo el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la palabra que nos has estado dando, Señor, y la confianza, Señor, en que tú, Señor, nos estás llevando adelante. Bendice a cada uno de mis hermanos. A mi hermano Roberto, a mi hermana Isela, a mi hermana Ruth, mi hermano Camacho, Señor, a mi hermano Felipe, a mi hermano Ricardo, a mi hermana Flor, a mi hermano Lucio, a mi hermano Rubén, a mi hermana Lupita, a todos, Señor, bendícenos, Padre. Bendice a mi esposa, Señor, síguenos ayudando, Señor, por medio de tu poder, Señor, a entender tu palabra y a dar el pan, Señor, que tú nos dices que demos para tu iglesia, para que sea nutrida. Te damos gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.